más, es que en distintos estados, incluyendo las oficinas de Segalmex, las oficinas generales de Segalmex, distintos productores, sobre todo de trigo, se han estado manifestando porque pues dicen que ni el presidente ni el secretario de Gobernación cumplieron con lo prometido y no fueron atendidos. Aquí hay una serie de videos que se han estado compartiendo en las redes sociales. Por ejemplo, estos productores fueron a las oficinas centrales de Segalmex y aprovecharon para sacar todos los granos, empezaron a tirar todos los granos en el piso a modo de protesta. Tomaron las instalaciones y empezaron a protestar de esta manera, inconformes porque no se cumplieron, según lo que ellos dicen, los compromisos del presidente. Escuchen esto. No vale. A ver si voltea a vernos el gobierno federal, que hace caso omiso de nuestras necesidades. Gracias. No, todos los que ve con sombrero ahí, somos agricultores, Bueno, ¿cuál es la crítica aquí? Estos videos, este video en particular que ustedes ven, son sobre, o sea, los protagonistas de este video, los principales agraviados, son un grupo de campesinos, productores del sur de Sonora, que estaban a los que se les prometió más bien un apoyo de 600 pesos extra al precio base internacional tras una reunión que sostuvieron en la Ciudad de México. El presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, Álvaro Burs, y representante de los agricultores de Sonora en dicha reunión con autoridades federales, habría informado que esos 600 pesos consisten en los 200 pesos que se tenían por parte de la federación mediante Segalmex y 400 pesos extra vía el gobierno del estado, en este caso de Sonora. El Valle, después de estas manifestaciones por la tarde, en el Valle Yaqui, más de 200 tractores y maquinarias salieron de las oficinas y empezaron a realizar una serie de protestas donde pues terminaron bloqueando ambos lados de una ruta federal, que es la carretera internacional Federal México 15, y llegaron hasta la caseta de peaje, a donde estuvieron, pues, están todavía, si no estoy mal, instalados, buscando que hasta el fin de semana se les dé una tregua, se dará esta tregua hasta el fin de semana, esperando que el gobierno les pueda o les dé una respuesta favorable al respecto. El caso de Álvaro Burs es un empresario, por cierto. Álvaro Burs es un empresario y recordemos que los Burs pues también han tenido su carrera política. Ha tenido una carrera política en el estado de Sonora. Álvaro Burs es presidente de diversas asociaciones y organizaciones que pues se ha quejado, por ejemplo, de este decreto que firmaba el presidente, que limitaba un poco la importación del maíz transgénico y del glifosato. Él se ha quejado de eso. Es un personaje que yo no voy a descartar que pudiera tener pues su propia afiliación política, ¿no? Actualmente asume la presidencia de un organismo agricultor que es de la AOASS, en donde este personaje pues tiene bajo su cargo varias asociaciones de organismos de agricultores al sur de Sonora. Y las quejas pues salen justamente ahí, pues comentan que le pidieron al presidente un rescate de 15,000 millones de pesos para compensar el precio del trigo, maíz y sorgo, que ha caído más de el 30%. Y miren, yo aquí rescaté justo para esto el reporte de los precios que maneja la Secretaría de Agricultura. Porque a partir de la pandemia, ¿no? De hecho, en 2019 y 2020 los precios se mantuvieron más o menos estables, pero a partir de 2020 lo que son los precios del maíz blanco se dispararon a partir de la pandemia. ¿Por qué? Y hay que ser muy enfáticos. La pandemia y luego la guerra Rusia-Ucrania
vinieron a impactar particularmente en muchas áreas, pero particularmente en el campo. ¿Por qué la guerra Rusia-Ucrania impactó en el campo? Porque nuestro principal exportador al que nosotros le compramos los fertilizantes, y casi todo el mundo en realidad, es a Rusia. El papel de Rusia en los fertilizantes es importante. Entonces, hay una guerra entre Ucrania y Rusia que limita las compras que empezamos a hacer porque ellos, están en medio de una guerra sobre los fertilizantes. Y luego, pandemia. A mucha gente se le olvida que durante pandemia, en el mundo en general, se obligó a la gente a encerrarse y a mantener un confinamiento, que fue particularmente entre 2020, 2021 y parte ya la colita de 2022. Al mantener a la gente encerrada, no podían, el campo se deterioró, no podían trabajar el campo. ¿Y qué significa? Que incrementar o empezaron a subir los precios de estos productos porque no había muchos, no había una producción constante como se había manejado durante muchos años, no había una producción constante, empezó la escasez de estos productos y como ley de oferta y demanda, famosas leyes del mercado, tuvieron que incrementar los precios y apenas se habla de una estabilización. Si se dan cuenta, en el caso del maíz, que por cierto, esta ha sido una de las esta es de las utopías más grandes, ¿no? Lili Telles se quejaba que México es uno de los principales importadores de maíz y eso es lamentable. Sí, sí es cierto. México importa maíz. Escuche usted lo ilógico de esto. Nuestros ancestros están revolcándose en los cenotes de todo México, en las pirámides se están revolcando nuestros ancestros en sus tumbas, porque ¿cómo es posible que México, que es uno de los países que tiene la posibilidad, porque tiene la tierra, porque tiene el campo, porque es una de las materias primas? ¿Cómo es posible que México importe maíz? ¿Cómo es posible? Y aparte en México se dan maíz de todos los colores. Depende en dónde lo siembres y a la altura. O sea, tienes maíz de todos los colores. Salvo amarillo, si no estoy mal. Pero tienes maíz. ¿Y por qué empezamos a importarlo en vez de producirlo? Porque a un presidente del PRI, a un presidente del PAN, se les ocurrió que era una mejor idea dejar de producir y empezar a comprar. Eso es el neoliberalismo, justamente eso, dejar de producir para empezar a adquirir lo que está afuera con el argumento de la globalización. Hablemos a partir de Salinas se siembra la semilla de la globalización, de dejar de producir y empezar a importar, y con los gobiernos panistas, Fox Calderón se consolida, porque para ellos no es necesario importar, no había que invertirle al campo, salvo que fueras una gran granja, una gran empresa que tuviera hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierra, porque entonces había negocio, pero si no, eras un pequeño productor, olvídate. Entonces, aquí estas son las gráficas y estoy hablando de los precios. Este es el reporte, el último reporte del 2023, que es abril, a inicios de abril 2023. Y lo que dice del precio promedio internacional del maíz, usted aquí sáquele captura de pantalla, pero a veces es más fácil entenderlo gráficamente. Vemos cómo van a la alza a partir de 2020, empiezan a subir los precios internacionales del maíz y tienen altas y bajas, pero se mantienen arriba. Es a partir de abril del 2023, o sea, hace un par de meses, cuando empezamos a ver que sí mantiene la tendencia a la baja los precios del maíz, pero no es un hecho, podría llegar a subir. Lo que se estima para mayo, junio, julio, agosto, septiembre, es que se mantenga la tendencia a la baja de los precios del maíz. La línea azul es el maíz amarillo puesto en el Golfo de Estados Unidos y la línea naranja es el maíz blanco puesto en el Golfo de Estados Unidos. Los precios, tal como los manejan acá, dicen, al menos estas proyecciones, para el ciclo 2022-2023, que fueron realizadas en mayo del 2023, señalan que las cosechas mundiales podrían alcanzar 1.150 millones de toneladas, lo que representa una caída del 5.5% versus el ciclo 2021-22, que está explicado por la menor producción de Ucrania. Se espera que obtenga 27 millones de toneladas, lo que significa un 36% menos respecto al ciclo anterior. Entonces, las exportaciones se pronostica que van a caer un 5.5%,
Para Estados Unidos se espera una producción de 349 millones de toneladas. Échense esta. Vámonos al trigo, que es por lo que estaban manifestándose en el caso de Sonora. Vean que es exactamente el mismo fenómeno, no tan estrepitoso como con el maíz, pero también. A partir de 2020, 2021 empieza a subir, 2022 es cuando se dan los picos más altos y es también 2022 y hacia 2023 cuando empiezan a bajar los precios. Acá, la cotización internacional del trigo grano de Estados Unidos en abril 2023 fue de $277 por tonelada, lo que representa una caída mensual de 2.4% y anual de un 35.1%, que es el menor precio desde agosto del 2021. Esto es cómo andan los precios internacionales. Acá todavía tenemos, que es el otro lado de la moneda y es el fortalecimiento del campo mexicano. El presidente decía, ya somos ya somos autosuficientes en frijol, etcétera, etcétera, pero todavía no estamos en el escenario de un fortalecimiento y de una independencia en donde dejemos de importar maíz. Lamentablemente no hemos llegado a ese escenario y eso es lo que tiene a muchos productores preocupados, porque a esto súmenle los fertilizantes, ¿no? Para poder producir, para poder fortalecer el campo mexicano, necesitas fertilizantes. Y muchos de estos fertilizantes que se llegan a usar, o en este caso, no son fertilizantes, pero son veneno, es el glifosato. Hay un tema entre la guerra Ucrania-Rusia y súmenle la pandemia, lo que ha mantenido los precios muy altos y lo que no ha logrado que se termine de estabilizar la política interna de autosuficiencia alimentaria.